6 niños, todos ellos menores de edad, fallecieron luego de que su madre los lanzara a un pozo de aproximadamente 6 metros y que posteriormente ella intentó quitarse la vida al oeste de la India. No es un caso tan reciente como seguramente a ustedes les gusta, como seguramente otras veces les he traído, pero creo que es un caso espectacular para contar, para que se sepa, para que reflexionemos, para que hablemos de todas esas cosas que están mal en lo que es este mundo actual y que nos invitan a pensar qué carajos, a dónde vamos a parar, dónde se va a detener todo esto. Así que lo único que les voy a pedir es que de verdad me acompañen hasta el final de este video y escuchen la historia de la madre que acabó con sus 6 hijos luego de que los arrojó a un pozo en la India. Sin mucho más preámbulo, lo que voy a pedirte en este momento es que si estás viéndome en Facebook, que por favor le des seguir a la página, ya que de esa manera me estás ayudando muchísimo a crecer el contenido y de esa manera el algoritmo detecte que estos videos están gustando y que particularmente están creciendo muchísimo. De la misma manera en YouTube, si me estás viendo en YouTube, ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte, dejar tu like y una opinión relacionada con este video. Sin mucho más preámbulos, arrancamos con la historia trágica del día de hoy. Pero bueno, para empezar con la historia me gustaría contarte un poco de dónde viene esto, que como les dije no es tan reciente, pero tampoco es que es algo que es del siglo pasado. Esto ocurre a finales de mayo del año 2022, es decir, se ha pasado aproximadamente, ¿qué te digo?, un poco más de un año desde que esto sucedió. Sin embargo, a mí me parece que es de locos y por eso he decidido contárselos, porque sé que a ustedes como a mí les generan bastante curiosidad este tipo de situaciones y nos llevan a hacer reflexiones que tal vez nos incitan a ser mejores personas cada día. Como les decía, mayo de 2022 ocurrió un lunes en Mahat, en el distrito de Raigat, en el estado de Maharashtra, que bueno, es obviamente en la India. Me perdona si alguien de este país o alguien que conoce esta cultura, idioma, etcétera, me escuchó el pronunciamiento que no es el mejor, pero ustedes entenderán que no es mi fortaleza. Bien, esto es lo que ha sucedido, estos son los acontecimientos. La madre un día decide arrojar en un pozo de 6 metros a cada uno de sus hijos, todos ellos menores de 12 años. De hecho, se habla de que eran 5 niñas y un niño. Un pozo de 6 metros que bueno, es una caída absolutamente mortal para casi cualquier ser humano, ni hablar de un niño de esa edad. Luego de que esto sucediera, la mujer de 30 años también intentó lanzarse al vacío en vista de lo que había hecho y por supuesto con intenciones de alejarse de este mundo. En ese momento se desconocían las razones por las cuales la mujer habría tomado la decisión de hacer esto tan horrible. Sin embargo, algunos vecinos bastante impactados y horrorizados de lo que habían visto, porque era muy extraño, o sea, es algo obviamente que no es nada normal. Vieron que esta mujer al punto de lanzarse, lograron rescatarla antes de que saltase al vacío. Y aquí viene la polémica, porque se han destapado un montón de versiones en las cuales dicen que la madre lo había hecho porque sufría de esquizofrenia. Hay muchas cosas en internet, hay muchas cosas, y como no estamos tan cerca de la noticia, pues evidentemente no podemos hablar con certeza de lo que ha sucedido. Sin embargo, la versión oficial y lo que tiene más fuerza a día de hoy en cuanto a teorías es que la madre habría recibido, o en este caso había tenido una discusión muy recientemente con su esposo, que además era alcohólico y que adicional a eso llevaba años aguantando maltrato físico y psicológico por parte de su pareja, lo que la llevó a acabar no solamente con su vida, sino también con la de sus 6 hijos. Y como les digo, afortunadamente los vecinos llegaron a tiempo antes de que esta mujer terminara el trabajo por el cual se había propuesto, ya que solamente faltaba ella, ya había arrojado a los 6 niños. No entiendo cómo se dieron cuenta justamente cuando ella se iba a lanzar. Mi teoría es que esta mujer dudó a la hora de lanzarse, y dudó tanto que empezó a generar ciertas cosas y pues los vecinos se percataron y la rescataron, pero ya había lanzado a los pequeños, a cada uno de ellos, por ese pozo. Y bueno, las autoridades hicieron presencia en la escena del crimen, se percataron de lo que había sucedido, con los vecinos horrorizados empezaron a hacer lo que era la extracción de los cuerpos del pozo en el que habían sido arrojados, y posteriormente la mujer fue llevada a una delegación. A ver, aquí hay un punto clave, porque también es cierto que hasta el año 2017 en algunos países del mundo, incluidos la India, era
ilegal autolesionarse o quitarse la vida, era algo ilegal que te podía dar hasta 1 año y medio de cárcel y adicional a eso una multa económica. Algo que después de esa fecha pues se cambió radicalmente para que esto no fuera una penalización. A mí nunca me ha parecido coherente esto, no veo coherente que alguien que está sufriendo problemas seguramente psicológicos o algún problema social, porque otras veces hemos visto y seguramente muchos de ustedes lo sabrán, el principal motivo que lleva a la gente al suicidio es porque trae problemas consigo económicos, sociales, un montón de cosas que no vamos a profundizar en este video. Sin embargo, para que lo tengan en cuenta, y luego de que se aprobó eso en la India, un país que está en extrema pobreza, aumentó casi que todos los años después del 2017 un 10% la tasa de suicidio en dicho país asiático. Y bueno, lo que les decía, es un tema bastante polémico, bastante complejo, porque bueno, hay mucha gente que se está abriendo muchas incógnitas, porque como te digo, tú puedes tener problemas psicológicos, incluso hay médicos, hay especialistas que valoran el tipo de suicidio a veces hasta en algo biológico, algo que es biológico, así de sencillo. Iba a tratar de profundizar, pero creo que queda bastante bien explicado. Y que por qué la mujer habría determinado que también era importante o que también quería hacer esto con sus hijos. Es algo que ha generado muchas preguntas. De hecho, se inició una investigación en contra del padre a ver si era que los niños también estaban sufriendo algún tipo de abuso de parte o por parte de su progenitor, por lo que la mujer determinaría que era la mejor opción. Lo único que les voy a decir para finalizar este video es que espero que esta historia le haya servido a alguien de reflexión. Si estás teniendo algún tipo de pensamiento negativo, busca hablar con alguien, que eso no es la solución. Bajo ninguna circunstancia va a ser la solución irte de este mundo de la manera más cobarde que existe. Y en segunda instancia, lo más cobarde que me parece es lo que hizo esta mujer con sus 6 pequeños que todavía tenían un futuro por delante. Si has disfrutado de este video, de cómo lo he relatado, ya sabes lo que tienes que hacer. Deja tu like, por supuesto tus comentarios, qué te parece esta historia. Ya la conocías, absolutamente todo. Dale seguir a la página si estás en Facebook. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.